Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Revisión del libro Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 3 versículos del 11 al 26. Dice la palabra de Dios: Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os dijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Los discípulos del Señor tuvieron la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. La pregunta es: ¿cómo podrían hacer ellos para predicar a un gran número de personas? Inmediatamente salta a nuestra mente, es una estrategia de publicidad, es decir, fijar un día, una hora, fijar un lugar y empezar a invitar a todas las personas, tal vez casa por casa, que vengan a escuchar la palabra de Dios. Pero más que una estrategia humana, es la estrategia divina. Y esta es la segunda oportunidad que tenemos en el libro de los Hechos, en el que Dios reúne a las personas y les pone frente a los discípulos para que escuchen la predicación del Evangelio. La primera vez sucedió cuando descendió el Espíritu Santo, y dice que hubo un gran estruendo. Todo el mundo escuchó ese estruendo y por la curiosidad fueron a ver qué es lo que había sucedido, y se encontraron con los discípulos. Entonces Pedro predicó por primera vez el Evangelio. Ahora tenemos un caso similar en el que todo el pueblo va en busca de esta gran novedad. El cojo de nacimiento ahora camina, pero sobre todo alaba a Dios. Y esta es la estrategia divina. Dios hace un milagro y la gente va por la curiosidad de saber y de ver si es verdad o cómo fue, quién hizo, cómo sucedió. Pero lo importante es que todo el pueblo está frente a Pedro y a Juan. Entonces Pedro tiene la oportunidad de predicar el Evangelio una vez más. Y Pedro les dice: ¿por qué os maravilláis? Dice: ¿acaso es un asunto nuestro? No hemos hecho nosotros nada. Dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a Jesucristo, su Hijo. Y por medio de la fe en Él y en el nombre de Jesús, este hombre ha recibido la sanidad. Y Pedro les dice, por si acaso se hayan olvidado, que se trata de Jesús. Dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pero vosotros, dice, negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida,
y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Le está hablando aquí del Evangelio, de la muerte, de la sepultura y la resurrección de Jesús. Pero les dice, mas ahora, dice, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y este es el llamado de Pedro en el verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que esta frase, arrepentíos y convertíos, ya fue expresada de otra manera por el apóstol Pedro en su primera predicación el día de Pentecostés. Y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el Espíritu Santo. De esto se trata el arrepentimiento y la conversión de la persona. A la multitud les recuerda también que Jesús es el profeta que mencionó Moisés cuando les dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. La importancia de ponerle atención y de escuchar la palabra de Jesús predicada por medio de sus discípulos. Dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y aquí les da la referencia de que todos los profetas desde Samuel, todos han hablado y han anunciado estos días que ellos están viviendo y que ellos están contemplando. Les dice además, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y después de decirles que ellos son los culpables de la muerte del Señor y de pedirles que se arrepientan y se conviertan de su mal camino, entonces ahora ¿qué les dice? Que también ellos son los beneficiarios de la promesa de Dios a Abraham, cuando les dijo en tu simiente, quiere decir en Jesús, serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, dice, Dios habiendo levantado a su Hijo lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fue a los judíos, en primer lugar, que llegó el Evangelio. Así estuvo establecido por Dios. Y luego se extendió a los gentiles, es decir, a las demás naciones, para que se cumpla esta promesa de Dios, que en la simiente de Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Y usted y yo estamos también en esa lista, que si nos arrepentimos y nos convertimos, entonces podemos acceder también a esta bendición de parte de Dios.